Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Vamos a desentrañar la verdad sorprendente sobre Khan que, créanme, va a cambiar su perspectiva por completo. Si son de los que disfrutan de las revelaciones inesperadas y de descubrir los secretos que se esconden detrás de las apariencias, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar con esta explosiva revelación, asegúrense de estar suscritos, denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Ahora, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre Khan? Para la mayoría, es una figura conocida, tal vez un amigo, un colega, alguien que cruzamos en la calle. En la esfera pública, su imagen puede ser la de una persona carismática, exitosa, quizás un poco reservada, o vibrante y extrovertida, dependiendo de cómo se manifieste en los pocos momentos en que su vida personal se filtra a los medios. Pero, ¿cuánto sabemos realmente de su mundo interior, de sus luchas, de sus triunfos ocultos? La verdad es que como sociedad, nos quedamos en la superficie alimentándonos de titulares, de breves apariciones y de las narrativas que se construyen a su alrededor. Hoy vamos a cavar un poco más profundo, a ir más allá de esa fachada. Hoy vamos a hablar de Demet y de cómo ella, a través de sus palabras, de sus observaciones agudas y de su generosidad al compartir, nos revela una faceta de Khan que pocos habían imaginado, una que desafía las percepciones preestablecidas y nos obliga a considerar la complejidad inherente a cada ser humano. Han sido años de especulación, de teorías tejidas en el aire, de quizás malentendidos alimentados por la distancia y la falta de información precisa. Pero la verdad, cuando sale a la luz de una manera tan genuina y bien fundamentada, tiene un poder inmenso, capaz de disipar las sombras y arrojar una luz nueva sobre lo que creíamos conocer. Y la verdad que Demet está a punto de explotar, o mejor dicho, que ha explotado a través de ella, es algo que va a hacer que todos nos detengamos a pensar, a reflexionar sobre nuestras propias formas de juzgar y percibir a los demás. Imaginen esto, detrás de cada sonrisa que vemos en una fotografía, de cada gesto cotidiano que podría parecer insignificante, de cada decisión aparentemente simple que toma en público o en privado, puede haber una historia compleja, un viaje inesperado de aprendizaje y crecimiento. Una serie de experiencias que han forjado su carácter, que han esculpido su alma de maneras que solo aquellos que están verdaderamente cerca de él pueden llegar a comprender en su totalidad. Y eso es exactamente lo que Demet ha logrado poner de manifiesto con una elocuencia admirable. No se trata de chismes de pasillo, no se trata de murmuraciones sin fundamento, sino de una perspectiva reveladora, un vistazo íntimo a la realidad de alguien que hasta ahora pensábamos que conocíamos a través de los fragmentos que se nos permitía ver. La forma en que Demet describe a Khan no es la de alguien que busca crear un mito o idealizarlo hasta la irrealidad, sino más bien la de alguien que quiere deshacer uno, o quizás construir uno nuevo, uno más auténtico, basado en la realidad de su carácter y sus experiencias. Piensen en las innumerables ocasiones en que hemos juzgado a alguien basándonos en lo que vemos superficialmente. Un comentario aislado que captamos en una entrevista, una acción impulsiva que interpretamos como una muestra de su carácter fundamental, un momento de debilidad aparente que tomamos como un sello definitorio. ¿Cuántas veces al final nos equivocamos? Demet, a través de su relato, nos recuerda esa lección fundamental que a menudo olvidamos en la vorágine de la vida moderna, la de la complejidad humana. Ella nos muestra que Khan, como todos nosotros, es un ser de múltiples capas, un tapiz intrincado de experiencias, emociones y fortalezas. Y que algunas de esas capas son sorprendentemente distintas, más profundas y significativas, de lo que la mayoría de la gente creería basándose únicamente en su presencia pública o en las percepciones generales. No estamos hablando de un cambio radical en su persona, sino de una comprensión más profunda, de reconocer el valor, la resiliencia y las cualidades positivas que a menudo pasan desapercibidas porque no son ruidosas ni ostentosas. La forma en que Demet narra estos aspectos de Khan es fascinante. No es condescendiente, no es altiva, no busca elevarse a sí misma a costa de él. Es una narración llena de respeto, de empatía y, quizás, de una admiración genuina nacida de la comprensión profunda y del conocimiento directo. Ella nos invita, no solo a nosotros como audiencia, sino a todos aquellos que interactúan con él o lo observan desde lejos, a ver más allá de las expectativas preestablecidas, a desafiar nuestras propias percepciones y a abrirnos a la posibilidad de que haya mucho más de lo que se ve a simple vista. ¿Y cuál es esa verdad sorprendente?, se preguntarán con creciente expectativa. Bueno, no les voy a dar la respuesta directa ahora,
Quiero que la vayamos construyendo juntos, como si estuviéramos desvelando un misterio fascinante, permitiendo que cada detalle nos acerque más a la imagen completa y real. Lo primero que debemos entender, y que Demet pone de manifiesto con gran claridad, es el contexto. A menudo la vida pública, o simplemente el círculo social en el que nos movemos, tiene una tendencia inherente a etiquetarnos. Nos encasilla en roles, en categorías que a veces son demasiado estrechas para abarcar la totalidad de quienes somos. Y Khan, como muchas personas que están bajo el escrutinio público o que ocupan posiciones de cierta visibilidad, probablemente ha sentido esa presión. La presión de ser siempre de una manera determinada, de cumplir con ciertas expectativas que la sociedad o su entorno han creado para él. Pero, ¿qué pasa cuando esas expectativas son erróneas o incompletas? ¿Qué pasa cuando la imagen que proyectamos, o la que otros proyectan sobre nosotros, no es la que realmente habita en nuestro interior, la que hemos cultivado a través de nuestras experiencias personales? Ahí es donde entra la figura de Demet, no como una crítica o una juez, sino como una especie de intérprete, de traductora de la verdadera esencia, de aquellos aspectos que enriquecen y dan profundidad a la persona que Khan es en realidad. Demet ha compartido anécdotas, comentarios sutiles pero reveladores, miradas significativas que al unirlas, pintan un cuadro completamente diferente al que muchos podrían tener en mente. Ella ha hablado, no de fracasos o debilidades, sino de la fortaleza que Khan ha demostrado en momentos de adversidad, de una fortaleza que no es ruidosa ni ostentosa, que no busca aplausos ni reconocimientos, sino que es silenciosa, interna y profundamente arraigada. Piensen en esas personas que ante un problema, un obstáculo o una situación difícil, no hacen un drama, no se lamentan, sino que simplemente lo enfrentan con una calma admirable, con una determinación que surge de su interior. Esa es la imagen que Demet empieza a pintar de Khan. Una imagen de resiliencia inquebrantable, de perseverancia silenciosa que opera a un nivel más profundo. Y esta resiliencia, esta capacidad para sobreponerse a las dificultades, no viene de la nada. Demet sugiere con delicadeza que hay una historia detrás, experiencias que han moldeado a Khan, que lo han hecho más fuerte de lo que aparenta en su día a día. No se trata de victimismo en absoluto, sino de reconocer la inmensa capacidad humana para crecer, para aprender y para transformarse a través de las dificultades que la vida inevitablemente nos presenta. Demet no se enfoca en los problemas que Khan haya podido tener o enfrentar, sino en cómo los ha superado, en cómo ha emergido de ellos con una perspectiva más clara, con una sabiduría adquirida y con una voluntad inquebrantable que lo impulsa hacia adelante. Es un testimonio de cómo las pruebas pueden, y a menudo lo hacen, refinar y fortalecer nuestro carácter. Además, Demet resalta con un énfasis particular la generosidad de Khan, una generosidad que no busca reconocimiento, que no espera palmaditas en la espalda ni elogios públicos. A veces las personas más verdaderamente generosas son aquellas que menos alardean de sus actos. Son aquellas que ayudan porque realmente quieren hacerlo, porque sienten una profunda conexión con la necesidad del otro, sin esperar nada a cambio, ni siquiera el agradecimiento explícito. Demet ha sido testigo de este tipo de actos, y su testimonio, por ser de alguien que conoce y valora estas cualidades, le da una dimensión nueva y profunda a la figura de Khan. Ya no es solo una persona más en el entramado de la vida pública o privada, sino alguien que demuestra una nobleza de espíritu que a menudo pasa desapercibida en nuestro mundo, un mundo que con frecuencia está tan enfocado en la competencia, en la autopromoción y en la búsqueda del beneficio personal. Y hablemos de la inteligencia, pero no solo la inteligencia académica, esa que se mide en exámenes y títulos, o la perspicacia en los negocios, esa que se traduce en éxito financiero. Demet habla de una inteligencia emocional profunda, de una capacidad innata para entender a los demás, para empatizar con sus situaciones, para percibir sus necesidades no expresadas. Esto es algo que lamentablemente a menudo no se valora tanto como otras cualidades más visibles o tangibles, pero que es absolutamente fundamental para el establecimiento de relaciones humanas sólidas y significativas, y para el éxito en la vida en un sentido más amplio y humano. La habilidad de escuchar activamente, de comprender las motivaciones ajenas más allá de las palabras, de ofrecer un consejo sabio y oportuno cuando es necesario sin imponerlo. Demet nos muestra que Khan posee esta cualidad en abundancia, una cualidad que enriquece sus interacciones y lo hace una persona valiosa en el círculo de quienes lo conocen. Lo realmente sorprendente de todo esto, y lo que constituye la verdad sorpresiva, a la que nos referíamos al inicio del vídeo, es que no se trata de un escándalo, ni de un secreto oscuro que se desvela para causar controversia. Se trata, en cambio, de descubrir la profundidad,
la complejidad y la bondad que a menudo permanecen ocultas bajo una capa de cotidianeidad, de rutinas y de las apariencias que proyectamos en nuestro día a día. Es un recordatorio poderoso y necesario de que todos tenemos historias complejas que contar, batallas internas y externas que hemos ganado, y virtudes intrínsecas que el mundo, en su prisa, a menudo pasa por alto o no llega a conocer. Y es gracias a la perspicacia de Demet, a su capacidad de observación y a su generosidad al compartir estos aspectos, que hoy podemos tener este atisbo, esta ventana a una faceta más completa y enriquecedora de Khan. Demet, al compartir esto, no está buscando fama personal, ni atención negativa hacia Khan. Al contrario, su intención parece ser, y se percibe en su forma de hablar, la de ofrecer una visión más completa, más humana y, en última instancia, más apreciativa de la persona que Khan es. Es como si Demet hubiera decidido que ya era hora de que la luz brillara sobre estos aspectos importantes de su carácter, de que la gente dejara de tener una visión limitada y empezara a ver la riqueza y la profundidad que existe realmente en él. Es un acto de honestidad y de reconocimiento, una forma de validar y honrar las cualidades que ella ha tenido la oportunidad de presenciar de cerca. Y esto nos lleva necesariamente a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias interacciones y sobre cómo construimos nuestras percepciones. ¿Cuántas veces hemos permitido que los demás nos definan por algo superficial, por una característica que sobresale, pero que no abarca la totalidad de nuestro ser? ¿Cuántas veces hemos negado nuestra propia profundidad, nuestras propias luchas superadas, nuestras propias virtudes que no se manifiestan de manera obvia? La revelación de Demet sobre Khan es, en muchos sentidos, una invitación a la autenticidad para todos nosotros. Nos anima a no tener miedo de mostrar nuestras verdaderas capas, a no tener miedo de que se conozcan nuestras historias, incluso aquellas que nos han marcado, que nos han hecho tropezar, pero que sobre todo, nos han hecho más fuertes y más sabios. Pensemos en la valentía que se necesita para compartir una perspectiva tan honesta y profunda sobre alguien, especialmente cuando esa persona puede tener una figura pública o estar sujeta a la opinión general. Demet ha demostrado una gran integridad al hacerlo, eligiendo enfocarse en las cualidades positivas, en la fortaleza que ha observado y en la complejidad que ha comprendido. No es fácil sacar a la luz estas cosas, especialmente cuando la narrativa pública a menudo se inclina hacia lo negativo, lo escandaloso o lo sensacionalista, que son las que captan más atención. Pero Demet ha logrado un equilibrio perfecto, ofreciendo una verdad sorprendente y edificante sin caer en la trivialidad, en el juicio o en la especulación vacía. Ha presentado hechos, observaciones y una apreciación genuina. ¿Y cómo ha reaccionado la gente a esto? Imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, están tan sorprendidos y tan intrigados como cuando empezamos a indagar en este tema. Algunos quizás ya intuían algo, percibían una profundidad mayor en Khan, pero no sabían cómo ponerle palabras. Otros, tal vez, nunca lo hubieran imaginado, limitándose a las impresiones más comunes. Pero lo importante, lo que realmente marca la diferencia, es el impacto que tiene este tipo de revelación. Nos hace pensar, nos hace cuestionar nuestras propias percepciones y nos abre la mente a la maravillosa y a menudo olvidada posibilidad de que las personas sean mucho más de lo que parecen a primera vista, de que cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, lleno de historias, de luchas y de triunfos. La verdad que Demet ha explotado, en el sentido más positivo y revelador del término, sobre Khan es la verdad de su humanidad profunda, de su fortaleza silenciosa que opera bajo la superficie, de su generosidad discreta que no busca aplausos, y de su empatía genuina que lo conecta con los demás en un nivel más íntimo. Es la verdad de un individuo que, a pesar de las apariencias que la vida pública o social pueda dictar, ha navegado por la vida con una gracia, una resiliencia y una bondad que merecen ser reconocidas y celebradas. Y es un testimonio del poder de la observación atenta, de la escucha activa y de la comunicación honesta y respetuosa entre las personas. Para concluir, quiero reiterar que lo que hemos explorado hoy es una faceta inesperada y profundamente enriquecedora de Khan, revelada a través de la perspectiva clara, empática y generosa de Demet. Hemos visto cómo detrás de lo cotidiano, de lo que damos por sentado, puede esconderse una fortaleza admirable que opera en silencio, una generosidad sincera que se manifiesta en actos discretos pero significativos, y una inteligencia emocional profunda que nos permite conectar con los demás en un nivel más humano. Demet nos ha abierto los ojos a una verdad que quizás no esperábamos encontrar, pero que es, sin duda alguna, hermosa y edificante.
Es un recordatorio poderoso de que todos tenemos historias complejas y valiosas que contar, y que a menudo, las cualidades más importantes, las que verdaderamente definen nuestro carácter, son las que se descubren con el tiempo, con la comprensión y con la voluntad de mirar más allá de la superficie. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis, en este viaje de descubrimiento. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí, y que les haya inspirado a mirar a las personas a su alrededor con una nueva perspectiva, más abierta y compasiva. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Les sorprendió lo que Demet compartió sobre Khan? ¿Han tenido experiencias similares donde han descubierto una faceta completamente inesperada de alguien cercano? ¿O quizás ustedes mismos sienten que hay aspectos de su propia personalidad que no son tan evidentes para los demás? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que es importante compartir estas reflexiones sobre la complejidad humana y la importancia de la empatía, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y conversaciones profundas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.